única de retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. Conozcamos el concepto de impuesto sobre la renta. El impuesto de renta es aquel que deben pagar los contribuyentes al Estado sobre las utilidades que se han obtenido al final de un periodo o año fiscal. Veamos un ejemplo. Existen unos ingresos de 100 millones de pesos debidamente depurados, unos costos de 50 millones de pesos debidamente depurados, unas deducciones por 20 millones de pesos debidamente depurados, utilidad 30 millones de pesos, 100 menos 50 menos 20 me da 30 millones de pesos de utilidad fiscal, que es lo que conocemos desde el punto de vista fiscal como la renta líquida gravable. Y sobre esa renta líquida gravable se le va a aplicar la tarifa del impuesto de renta para una persona jurídica, razón por la cual el impuesto de renta a pagar es de 9.900.000. Este impuesto de renta que se calculó es el que se va a ver disminuido con las retenciones en la fuente que le practiquen a lo largo de un periodo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una venta de mercancías por valor de 100 millones de pesos más un IVA del 19%. Vamos a mirar los registros contables que hace cada uno. Tiendas del Norte S.A. como vendedor realiza el siguiente registro contable. Tiendas del Norte vendió y lo registra por una venta 41.35, comercio al por mayor y al por menor, crédito. ¿Qué hace el comprador? Esos mismos 100 millones de pesos que el vendedor está registrando como una venta, el comprador lo va a registrar en la cuenta de mercancía no fabricada por la empresa, los mismos 100 por el débito. El vendedor registra por la 2408 un IVA generado crédito 19 millones de pesos y el comprador también debe registrar ese mismo IVA que le está cobrando el vendedor, lo registra como un IVA descontable débito. Aquí viene lo más interesante. ¿Quién retiene a quién? El comprador le retiene al vendedor. ¿Cuánto? El 2.5. ¿Dónde registra lo que retiene? En la cuenta 236540, es una cuenta del pasivo. ¿Y qué hace el vendedor con esto que le retuvo? Él lo registra por una 170501 que se llama anticipo del impuesto sobre la renta, débito, una cuenta por cobrar al Estado. Entonces miremos la relación directa que tienen estos dos. El comprador retuvo, creó una cuenta por pagar y se la pagó al Estado, y el vendedor empieza a controlar todas las retenciones que le practican en esta cuenta como anticipo del impuesto de renta. Débito, una cuenta por cobrar. Ahí va acumulando y acumulando todas las retenciones. Finalmente cerramos la transacción. Proveedores 116.500 y eso es lo que va a recibir el vendedor, 116.500. Miremos qué es lo que está pasando con la transacción que realizó el comprador. El comprador está registrando una cuenta por pagar al Estado. Se la entrega al Estado. Es decir, que debe declarar estos 2.500 en el formulario 350. Que quede claro, los dineros que el comprador retiene no son para llenar sus bolsillos, sino que son para ¿qué? Para consignárselos al Estado. Debe cumplir con esa obligación, tanto de carácter formal como de carácter sustancial, declaración y pago del tributo. Entonces, esto que el comprador le está pagando al Estado constituyen unos dineros que está anticipando el vendedor por concepto del impuesto de renta y complementario. Miremos ahora también de manera independiente el registro que realiza el vendedor. Esos 2.500.000 que le retuvo el comprador, él donde lo registra en su alcancía, representan un ahorro. ¿Un ahorro para qué?
para abonar o pagar el impuesto de renta al final del periodo. Entonces, cuando este vendedor determine el impuesto de renta a pagar, a ese impuesto de renta le va a restar su ahorro, es decir, lo que haya registrado como anticipo del impuesto de renta. Para recordar, el comprador practica retención en la fuente, la registra en una cuenta por pagar 2365 y se la paga al Estado en el formulario de retención en la fuente. Segundo, el vendedor lleva una cuenta control de las retenciones que le practicaron por retenciones en la fuente. Controla una cuenta por cobrar al Estado. Es su alcancía, es su ahorro. Tercero, el comprador solo tiene la obligación de actuar como intermediario entre el vendedor y el Estado. Retiene al vendedor y consigna al Estado. Y el vendedor al final del periodo reclama al Estado lo que le retuvieron como anticipo y que fue consignado por el comprador. Y para finalizar, miremos lo siguiente. Recordemos que el impuesto de renta a pagar es de 9.900.000 y que las retenciones que le practicaron fueron de 2.500.000. Veamos, impuesto de renta 9.900.000. Anticipo del impuesto, que fueron las retenciones que le practicaron y que guardó en su alcancía, 2.500.000. Valor a pagar por impuesto de renta 7.400, es decir, la diferencia entre el impuesto de renta calculado y las retenciones que le practicaron. Pero hay que tener en cuenta que para que el vendedor pueda restar de su impuesto de renta estas retenciones practicadas y registradas como anticipo de renta, el comprador tendrá que entregarle un certificado, tendrá que certificar esas retenciones que le practicó.